tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Hola amigos de la República y de Fundamedios, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Libre Expresión. Hoy estaremos tratando con nuestros invitados acerca de la crisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos con el doctor Mario Merlo, abogado coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador, profesor de Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar y colaborador del Observatorio de Justicia Constitucional. Fue abogado, entre otros casos, del caso Sarayaku, el cual se ganó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es coordinador de la Red Jurídica de Defensa de la Amazonía. Y estamos también con el doctor Mauricio Alarcón, abogado con subespecialización en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Su área de experticia se centra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha trabajado en sociedad civil por más de 10 años, enfocado en temas de participación ciudadana, control social y derechos y libertad ciudadana. Actualmente es director de proyectos en Fundamedios. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Mario, se habla mucho de la crisis económica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace pocas semanas se anunció que se debía, si no conseguía aportes adicionales, la Comisión despedir a cerca del 40% de su personal. Sin embargo, hay quienes sostienen que la crisis es más profunda, que viene arrastrada ya de hace algunos años. ¿Cómo describirías tú la crisis del sistema interamericano? Bueno, definitivamente la crisis del sistema interamericano va más allá de lo económico. Hay una carencia de apoyo político por parte de los actores interamericanos, especialmente de los estados, respecto a un trabajo que ha sido relevante a lo largo de los últimos 50 años. La Comisión Interamericana ha estado bajo fuego precisamente porque ha cumplido su rol, su tarea, que es la supervisión internacional de los compromisos de los estados del sistema de la OEA, de sus compromisos internacionales respecto a los derechos humanos. Entonces, por supuesto, a ningún estado le gusta el ser observado. Y eso ha llevado a que varios gobiernos de la región hayan hecho una verdadera campaña para desprestigiar, para ver la posibilidad de bajar las competencias de la Comisión Interamericana, y eso sin lugar a dudas ha llevado a una crisis, a un momento complejo en su vida institucional. Sumado a la falta de recursos económicos, que es una realidad, es probablemente el sistema de supervisión internacional de derechos humanos con menos recursos económicos en el mundo, y sin embargo es de los más activos y de los que más resultados ha tenido. Mauricio, Mario nos ha señalado que ha habido ataques de diversos estados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el sistema al sentirse observados. Y quizás justamente este ciclo de crisis comienza en la confrontación de la Comisión con Brasil, en primer lugar, ¿no es cierto? Y luego con los países del ALBA, liderados por Ecuador, que plantearon toda una serie de reformas que acabó en un proceso, fue cerrado en un proceso de adopción de ciertas reformas, pero que parece que no fueron lo suficientemente agresivas, ¿no es cierto?, para esos estados que estaban planteando. Resulta sorprendente que ni siquiera en los peores tiempos de dictaduras militares en América Latina, cuando ya existía un sistema interamericano y cuando ya empezaba a actuar la Comisión, haya sido blanco de ataques similares a los que han sufrido durante este último tiempo. Recordemos que incluso en la dictadura argentina de finales de los 70, la Comisión Interamericana llegó incluso a recibir la anuencia de los dictadores para visitar el país y constatar la situación de derechos humanos, algo que extrañamente no ha sucedido por lo menos en los últimos 10 años respecto de Venezuela, Ecuador y algunos otros países de la región. Y efectivamente,
empieza a convertirse en blanco de ataques de algunos gobiernos después de dictar unas medidas cautelares respecto de la construcción de una central hidroeléctrica, porque afectaba derechos de pueblos y comunidades de Brasil. Pero no solo eso. En el caso particular de lo que vivimos en el año 2011, producto de una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión, el gobierno de Ecuador inicia una arremetida buscando una reforma de debilitamiento respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular. Y no se trata de una acción aislada que ocurrió entre 2011 y 2012, sino que ha sido una acción sostenida por parte de los representantes del gobierno de Ecuador, quienes incluso en la última Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar hace pocos días, a través de la voz del canciller ha manifestado la necesidad de nuevamente reformar con base en los criterios que el gobierno de Ecuador en su momento manifestó y que varios gobiernos de la región condenaron por no ser una reforma que fortalezca el sistema interamericano, sino que por el contrario lo debilite e incluso lo deje agonizante, dejando en una situación de desprotección total a las víctimas, que son los principales beneficiarios del sistema. Hay que tener en claro que este sistema no se crea para los gobiernos, no se crea para los estados, se crea para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando los estados no llevan adelante las acciones necesarias para protegerlos y garantizarlos. Ahora, en este escenario que se ha planteado, yo sí quisiera sacarle aparte el caso de México, ¿no? Porque es quizás el caso más clamoroso en este momento de situación de desaparecidos y de represión de las fuerzas policiales. La comisión ha visitado México, se formó incluso con financiamiento del gobierno mexicano una comisión especial para investigar los 43 desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿El Estado mexicano también se ha unido a estos esfuerzos por debilitar la comisión, Mario? En el fondo sí, aunque son situaciones algo distintas, ¿no? Claro. La situación de México es clamorosa. Hay una pérdida del Estado de Derecho, la más pura expresión. Los acontecimientos de los últimos días lo confirman, una represión brutal a los maestros que protestaban por sus derechos. En el caso específico de Ayotzinapa, yo pienso que la actuación de la Comisión Interamericana fue relevante, fue valiente. Fue armar un equipo técnico, ir al terreno y decir, miren, en este sitio donde el gobierno mexicano sostiene que fueron incinerados estos cuerpos, no pudo haberse incinerado a tanta cantidad de gente. Entonces, por supuesto, una posición tan clara, tan firme, tenía que tener reacciones por parte del gobierno que está siendo señalado como mentiroso. Y esas son las consecuencias. Pero claro, la situación de estos otros países, lamentablemente liderados por el Ecuador, tiene otros carices, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el último periodo de sesiones del mes de abril, con una audiencia temática sobre los derechos de la libertad de asociación de los pueblos indígenas, acompañando además a un conjunto de organizaciones indígenas que querían hacer oír su voz. El Estado no compareció una vez más. En vez de ello envió una carta que fue leída en la audiencia, y en la carta se señalaba en un tono entiendo yo que amenazante a las organizaciones que sistemáticamente estamos asistiendo al espacio interamericano para llevar temáticas relevantes de derechos humanos. En esa oportunidad tuve la posibilidad de replicar esa carta, como lo hago ahora, señalando que en mi punto de vista profesional los estados no tienen la opción de asistir o no asistir a las convocatorias de los organismos de derechos humanos. Tienen la obligación de asistir, escuchar, debatir, conversar con la sociedad civil. Y el Estado está perdiendo la oportunidad de hacerlo en un escenario en el cual tampoco dentro del país se abren estos espacios. No hay posibilidad de interlocutar en un espacio democrático y transparente respecto a temas como la libertad de asociación de los pueblos indígenas. Entonces tenemos el derecho a la sociedad civil de acudir a la Comisión Interamericana, de acudir a otros organismos internacionales y esperar que frente a esa convocatoria de los organismos internacionales concurra el Estado y presente su verdad. Así es. Mauricio, ¿qué consecuencias hay de este debilitamiento del sistema, de esta crisis del sistema para los usuarios, para las víctimas? No sé si antes quieres complementar alguna idea sobre lo de México, pero quisiera preguntarte sobre las consecuencias de esta crisis. Yo creo que, simplemente para referirme a este último tema, si bien México es un caso paradigmático y estamos viendo lo que ha sucedido en estos días en Oaxaca, lo que está sucediendo de la represión de los maestros sin que las autoridades hagan algo por proteger a sus propios ciudadanos,
no es un hecho aislado respecto de un país de la región. Es una tónica general la que está ocurriendo respecto de derechos fundamentales. Chile, que se presupone, por ejemplo, tiene una institucionalidad fuerte y una garantía de derechos humanos, hace pocas semanas igual reprimió duramente protestas estudiantiles. Lo mismo ha ocurrido en Brasil. Han ocurrido hechos lamentables de desapariciones, no solo en el caso ecuatoriano, no solo en el caso mexicano. Bueno, Venezuela es un caso también... Venezuela se encuentra en una situación crítica y precisamente ahí está el sistema. La diferencia en el caso mexicano, efectivamente, es que el gobierno dio anuencia para la conformación de un grupo especial de expertos que investigue la desaparición de 43 estudiantes en el tema de Ayotzinapa. Pero ahora, claro, como los resultados no le fueron favorables y como se puso en riesgo incluso la integridad física de los miembros de ese grupo especial, se suspendió simplemente las acciones, se sacó un informe que deje en evidencia lo que está haciendo el gobierno mexicano respecto de sus ciudadanos, y no hemos visto, quizá en la mayoría de países que sufren temas bastante similares, la voluntad política de los gobiernos de turno para llevar adelante acciones reales de protección y defensa de derechos. Hay una cosa de lo que decía Mario que es bien importante, aún en el caso de México, cuyo gobierno ha sido muy crítico, incluso iniciando una campaña de estigmatización de la comisión y de los comisionados, y de Venezuela, que se salió denunció, ¿no es cierto?, la convención del Pacto de San José. Ellos siguen asistiendo a las sesiones de la Comisión Interamericana, no así el Estado ecuatoriano. Así es, y resulta quizá preocupante el hecho de que ya no es solo el gobierno de Ecuador el que no asiste a las audiencias. Resulta que otros gobiernos de la región están siguiendo esta mala práctica, y que además no es solo una cuestión de inasistencia, sino que se tiene una defensa enviada a través de comunicados especiales en los que se hace ataques y estigmatizaciones a quienes sí están concurriendo por la situación de los derechos fundamentales. Ahí simplemente se ve cuál es la verdadera voluntad respecto de los gobiernos. Para topar el tema de la Comisión Interamericana, que era quizá el punto principal, el punto principal. Ya de por sí, quienes litigamos en el sistema interamericano, anticipamos a las víctimas, por ejemplo, de lo que se llama retraso procesal, de lo largo que resulta litigar un proceso ante el sistema interamericano. A las víctimas generalmente se les dice solo la etapa inicial, hasta que la comisión empiece a tramitar la etapa de admisibilidad, podrían pasar 3 o 4 años. No se desespere si no recibe ninguna comunicación. ¿Y eso por qué? Porque la comisión actualmente cuenta con 21 personas para toda la región en los temas de peticiones. Si es que se da efectivamente la crisis que se ha venido anunciando por la falta de recursos, aquí no sería el 40% del personal el que sale, porque en el área de peticiones se quedarían apenas con 7 personas. Habría un debilitamiento del 66% del personal. 7 personas tramitando las causas de toda una región. Esa reducción de 40% de personal, lo que quiere decir que no va a ser equitativa en todas las áreas de la comisión. Por supuesto van a ser no. áreas que van a ser más afectadas. Porque desgraciadamente, por la falta de compromiso de los gobiernos de América Latina, la comisión ha tenido que trabajar como una organización no gubernamental, ejecutando proyectos, presentando proyectos a la cooperación internacional y diciendo: con estos fondos permítame contratar 3 personas más para esta área, porque la necesito. Entonces, personal de planta que se puede mantener. En el caso puntual de peticiones, que es quizá la etapa más importante por el hecho de que las víctimas, los defensores dicen: ya empezamos el litigio propiamente dicho, se quedaría con apenas 7 personas. Y si nosotros revisamos las estadísticas de los últimos años, en particular del último año, tendríamos a 7 personas para analizar más de 6.000 peticiones. Estamos hablando de casi 1.000 peticiones por persona. No son 365 días laborables los que tiene el año. Estaríamos hablando entonces nosotros de que una persona tiene que revisar, tiene que revisar 30 procesos diarios.
Porque son los días laborables, 20, 30 procesos diarios. Hay que descontar feriados, fines de semana, las visitas que hacen los funcionarios de la comisión. Se reduce por lo menos a la mitad. Entonces estamos hablando de 20, 30 procesos diarios, porque no es tampoco que una sola persona revisa la petición y su palabra es santa. Es un grupo de gente haciendo este análisis. Algo que es virtualmente imposible, porque estamos hablando además, como Mario sabe, que son peticiones que contienen decenas de páginas, cientos de páginas de anexos para visibilizar y evidenciar las violaciones de derechos fundamentales. Estamos, sin duda alguna, no solo frente a una crisis, sino frente a un absurdo. Mario, vamos a ir contigo después de esta pausa, justamente para que nos respondas qué consecuencias ves tú que va a haber para las víctimas y para los usuarios del sistema interamericano de derechos humanos. Regresamos después de una breve pausa. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. Retornamos a Libre Expresión y estamos analizando con nuestros invitados la situación del sistema interamericano de derechos humanos. Esta crisis que se anunció hace pocas semanas, que ha afectado a la Comisión Interamericana sobre todo y que obligaría a la reducción del 40% de su personal, a la suspensión de los periodos de sesiones 159 y 160 y a otras medidas que limitarían severamente el trabajo de la Comisión. Mario, hemos ido planteado en el primer segmento la responsabilidad de los estados, que es realmente importante y es quizás la principal responsabilidad. Ahora, la Comisión, ¿qué responsabilidad también tiene en esta crisis? ¿Qué tanta cintura política ha tenido la Comisión, por ejemplo, para dialogar con los estados y que los estados no se sientan tampoco de alguna forma incómodos o juzgados, ¿no es cierto?, de una forma quizás poco equitativa por la Comisión? ¿Ha habido esa falta de diálogo o es solamente un pretexto de algunos estados frente a la situación de la Comisión Interamericana? Yo tengo la impresión de que cualquier estado que va a ser observado por un organismo internacional va a tener una reacción negativa. Eso es algo natural. Yo creo, sin embargo, que la Comisión tiene que asumir algunas de sus propias debilidades. La primera y fundamental es el retardo procesal. Yo tuve la oportunidad de litigar el caso Sarayaku, que demoró en la Comisión Interamericana desde el año 2003 hasta el año 2010. Son 7 años de litigio y la sentencia de la Corte fue en el año 2012. En definitiva, fueron 9 años en el sistema interamericano para conseguir una sentencia. Eso es demasiado alto, ¿no? Hay situaciones que son extremadamente graves y que necesitan una respuesta eficaz, inmediata. Una justicia que demora no es justicia, se suele decir. ¿Y dónde ves tú, para entrar en el detalle de esto, la debilidad del retardo? ¿Es falta de personal? ¿O es alguna deficiencia en el mismo mecanismo de tratamiento de los casos? Yo creo que es falta de personal, pero también falta de iniciativas para un cambio radical en el procedimiento. Yo pienso que habría que ser muy audaces para plantear nuevos mecanismos de litigio, mucho más orales, con una fase escrita reducidísima. Eso es lo que disminuiría la carga procesal de una manera importante. En segundo lugar, a veces la Comisión, por dar acceso a las víctimas del sistema, ha cometido errores que a mí me parecen complejos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucha facilidad para presentar una petición en línea. Cualquier persona entra al internet, a la página, llena una petición y la petición comienza a tramitarse. Entonces eso lleva al colapso. Porque, por supuesto, una persona que se siente afectada en sus derechos debe tener posibilidad, pero siempre sería un filtro interesante si es que
la víctima busca o encuentra mecanismos nacionales en primer lugar y una asesoría especializada que le pueda permitir a la comisión recibir una petición procesada y con posibilidades de tener éxito. Entonces, muchísima de la carga procesal es poder tomar estas peticiones que llegan por la página web, hacer una revisión prima facie, y muchas de ellas no responden a los parámetros del derecho interamericano o no responden a verdaderas violaciones de derechos humanos. Entonces hay una carga procesal que se acumula injustificadamente. Pero lo principal, pienso yo, es hacer un esfuerzo de redefinición del procedimiento interamericano. Ahora tenemos plazos extremadamente largos, extremadamente laxos para las observaciones de los estados, para las observaciones de los representantes, que deberían ser reducidos al mínimo, y debería establecerse un sistema oral que lo volvería mucho más ágil. Mauricio, te planteo la misma pregunta. ¿Qué responsabilidad también se le puede endosar a la comisión, a la actual comisión, ¿no es cierto?, en esta situación de crisis que está viviendo? ¿Ha faltado también de alguna forma dialogar con los estados, tener lo que se llama más cintura política para tratar de moverse de mejor forma y conseguir más apoyos? Primero, coincido plenamente en lo que está señalando Mario y quisiera complementar con un par de detalles adicionales. Sin duda, lo que se ha afirmado es cierto, es la lucha diaria dentro de la comisión. Cuando un defensor de un caso presenta una petición, es bastante diferente a lo que es simplemente el llenado de un formulario online. Incluso, diría yo, que las víctimas y algunos defensores de derechos humanos ni siquiera toman la precaución de revisar los criterios que se tiene que cumplir para presentar una petición. Y aquí quizá no echarle únicamente la culpa al tema procesal dentro de la comisión, sino también a ciertos defensores de derechos humanos o autocalificados defensores de derechos humanos que actúan de manera irresponsable, que le dicen a la víctima, por ejemplo, que a pesar de que han transcurrido más de 6 meses desde la última petición, desde la última decisión dentro de un proceso de jurisdicción interna, presentemos nada más el caso, no hay ningún problema. Sí hay problema, porque si han transcurrido más de 6 meses desde la última decisión que puso fin al proceso, no se puede presentar el caso ante el sistema. Pero si llega esa petición, tiene que ser leída, tiene que ser analizada, tiene que realizarse un informe y decir no cumple con los requisitos. O cuando, por ejemplo, se dice, no importa que no se hayan agotado las instancias nacionales, presentemos el caso. Eso también entorpece el proceso. Entonces, ahí también un llamado a que se actúe con responsabilidad respecto del sistema para que se puedan presentar de la mejor manera los casos. Y sí, lo que dice Mario, hay serias falencias en la forma en que se tramita. Pero también creo yo que el tema de la crisis, y a esto respondiendo a la pregunta, no se podía manejar desde mi punto de vista como se lo ha manejado hasta ahora. No podíamos esperar al punto final de tensión de una cuerda para recién reaccionar, y reaccionar escribiendo un artículo de opinión en un periódico europeo. Si ya esta crisis, por ejemplo, por la deficiencia de personal, que es notoria, se viene arrastrando desde hace varios años, ¿por qué no se anunció de la manera debida y se esperó a llegar a este punto para ver si los estados reaccionaban? Ahora estamos ante una situación en la que o se salva o nos hundimos todos. Y eso es realmente lamentable. Y en cuanto al diálogo de los gobiernos, también coincido con Mario. A ningún gobierno le gusta que le digan lo que está haciendo mal, especialmente cuando el gobierno está encabezado por ególatras que creen que todo lo están haciendo perfecto y que no admiten criterio en contrario. Nunca le va a gustar al gobierno que una persona venga y le diga, ojo, estás violando derechos de tus ciudadanos. Pero la respuesta del Estado, o por lo menos de un gobernante con algo de inteligencia y raciocinio, no debería ser atacar al sistema, sino por el contrario, sentarse en una mesa de diálogo con quienes están denunciando esas violaciones de derechos humanos y demostrar con pruebas que quienes están haciendo las denuncias no tienen razón, que la razón la tiene el Estado. Debatamos. Como se decía en un inicio, falta espacio de diálogo, de debate, de contraposición de ideas. Y eso era la Comisión Interamericana, por ejemplo, en las audiencias temáticas. Pero ¿cómo se puede tomar en consideración una situación cuando defensores
con recursos limitados, viajan al sistema interamericano a presentar información sobre la situación de un derecho fundamental y se topan con un gobierno que mueve más de 50 altos funcionarios del gobierno con recursos públicos, monta todo un aparataje de comunicación contra los defensores de derechos humanos y se limita a no contestar ninguna de las afirmaciones en una audiencia temática. Estamos frente a esos espacios, efectivamente. Pero es preferible eso a la ausencia total, ¿no? Por supuesto, o sea, que sí, claro. Pero ahí es lo que se ve, que la reacción debería ser presentar información de tal forma que la propia comisión saque sus conclusiones y se manifieste. Pero es obvio que si yo tengo defensores de derechos humanos denunciando violaciones y no tengo un Estado que me diga que dichas violaciones no existen o están siendo de alguna medida solucionadas, yo como comisión digo, algo está pasando con el Estado. La posición más radical del oficialismo del gobierno ecuatoriano, Mario, es que debería pasarse a un sistema parecido al europeo en el cual la comisión no exista y solamente exista la Corte. ¿Cuál crees tú que es el valor de la Comisión Interamericana más allá de ese valor histórico, ¿no es cierto? Porque la comisión precede con muchísimo tiempo a la Corte Interamericana. La comisión fue creada en la misma carta de creación de la OEA, ¿no es cierto? Pero se podría avanzar o más bien, digamos, plantearse un sistema a la europea sin comisión y solamente con Corte. ¿Cuál es el valor de la comisión en el actual esquema del sistema interamericano? Yo pienso que la comisión es un organismo muy versátil y con muchas potencialidades. Primero, el mecanismo de medidas cautelares, que es un mecanismo ágil que salva vidas. Es decir, hay muchísimas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana que han obligado a que los estados tomen medidas frente a la violación del derecho a la vida o la integridad de las personas. Entonces, es una reacción rápida que lo puede hacer un equipo técnico con lo que tiene la comisión. En segundo lugar, la comisión es un organismo más ágil que puede movilizarse a los lugares en donde están sucediendo las violaciones de derechos humanos. Hemos hablado del caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces eso lo puede hacer la comisión, porque es un organismo técnico de supervisión de los tratados. Es más complejo para la Corte, porque tendría que haber un caso tramitándose para que lo pueda hacer. En tercer lugar, una de las potencialidades que tiene la Corte es que tiene un conjunto de casos bajo su conocimiento que han sido ya filtrados por la comisión. Entonces eso es importante y eso garantiza la calidad de los fallos de la Corte, que es indiscutible. Entonces, si es que en vez de ir a la comisión fueran todos los casos de la Corte, pasaría como pasa en el sistema europeo, que hay un colapso total, ¿no? O sea, el embudo se trasladaría de la comisión a la y Corte. sería un embudo mucho más grave, mucho más complejo. Mauricio. Además, quizá mencionar un poco más en detalle lo que dice Mario. ¿Qué personal tiene la Corte Europea de Derechos Humanos? ¿Cuánta gente trabaja? Porque por último, si vas a eliminar esta suerte de instancia previa, de filtro previo, para que todo el mundo acuda de manera directa a la Corte, como ocurre en el caso de Europa, comparemos las estructuras. En la situación actual, si eso ocurre con el personal que tiene la Corte Interamericana, resultaría incluso peor que la crisis que se vive actualmente en la Comisión, porque es un personal aún más reducido. La Corte tramita muy pocas causas al año, muy pocas causas, decenas de causas al año, frente a los miles que está tramitando la Comisión y su personal. Ahora, insisto, reformar el sistema sí es necesario, por supuesto que es necesario, pero para fortalecerlo y pensando en las víctimas. Si van a estar los estados buscando reformar el sistema interamericano, pensando en sus intereses, pensando en la impunidad de los violadores de derechos humanos, simplemente estamos frente a una nueva crisis que se desataría y que esperemos no se dé, porque traería consecuencias lamentables a nivel regional. Es un sistema que, como bien ha señalado Mario, ha salvado vidas. Este procedimiento de medidas cautelares ha resultado mucho más eficiente que las medidas provisionales de la Corte Interamericana. Los informes de las visitas in loco de la Comisión o de relatores en específico a los países han permitido solucionar situaciones graves de derechos humanos en varios países de la región. Así es que no estamos hablando simplemente de un grupo de 7 personas que se reúnen 3 veces al año para dejar en evidencia a los gobiernos a los que no les gusta escuchar cosas respecto a sus acciones. No, se trata de algo mucho más complejo.
Se trata de una verdadera estructura de protección, de promoción y de defensa de derechos para los ciudadanos de la región. Claro, finalmente la Corte es una instancia de litigio, pero todas estas dimensiones de protección y de promoción de los derechos humanos pasan por otros mecanismos. Y recordemos un tema, lo que señalaba Mario respecto a los asuntos de jurisprudencia. Las acciones tanto de la Comisión como de la Corte han permitido que los derechos evolucionen basados en este principio de progresividad. Es muy sencillo. Si no hubiera habido una comisión analizando casos de libertad de expresión, si no hubiera habido una corte emitiendo varias sentencias respecto a este tema, probablemente no tendríamos varios países despenalizando la expresión en sus legislaciones. Por ejemplo, ese es apenas uno de los casos de lo que ha ocurrido. Recordemos que hay casos respecto de desapariciones forzadas, respecto a derechos de adopción, respecto a temas incluso vinculados con mala práctica médica, que en el caso ecuatoriano somos pioneros en esa temática. Entonces, la evolución de los derechos ha sido muy favorable gracias a las acciones de la Comisión y de la Corte. Mario, la situación en este momento es crítica, ya sabemos. Mauricio nos ha dicho, se ha esperado hasta el último momento para plantear, ¿no es cierto?, la dimensión de la crisis que estaba afrontando la Comisión. ¿Tú crees que ha sido un error esto de comunicación de la Comisión? ¿Tenía que haberse planteado ya, quizás incluso en el último periodo de sesiones de la Comisión, de la dimensión de la crisis? Definitivamente sí, ¿no? Es decir, han hecho esfuerzos, entiendo yo, para conseguir financiamiento de varias fuentes. Cuando fracasan esos esfuerzos, tienen que acudir a la Asamblea a través de un pronunciamiento público. Yo creo que esto se veía venir, no es algo que lo descubrimos en los últimos días, es algo que se sentía en los últimos años, y siento que hubo una estrategia equivocada de dejar acumular los problemas para hacerlos estallar. Entonces yo creo que hubiera sido oportuno en su momento ir conversando con la Asamblea, con los organismos de la OEA, para ir consiguiendo paulatinamente una solución. Perfecto. Bueno, vamos a una breve pausa y retornamos con el segmento final de Libre Expresión. Tú tienes el poder de conectarte De generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés. de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas Siempre. Retornamos con más Libre Expresión, donde estamos analizando la crisis del sistema interamericano de derechos humanos. Estamos con Mario Melo y Mauricio Alarcón. Mario, habíamos quedado en el segmento anterior analizando las consecuencias que tiene esta crisis para las víctimas, para quienes usan el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias, considerando que se ha anunciado incluso la suspensión de los periodos de sesiones 159 y el 160 que tenían que realizarse en julio y que generalmente sirve para revisar los casos, y el 160 que es de audiencias, destinado para audiencias públicas? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son gravísimas. En el último periodo de sesiones litigué el caso del señor Huachalá, que fue desaparecido en un hospital público, siendo una persona enferma mental, fue llevado por su familia a ser atendido y el señor no apareció más. En el anterior periodo de sesiones litigué el caso de los Tagaer y Taromenane, que son los pueblos en aislamiento en extrema vulnerabilidad que están siendo afectados por un conjunto de factores y sobre los cuales se cierne la amenaza permanente de la muerte. Entonces, estas personas que son sujetos de derechos carecerían de un espacio donde discutir sus causas, en vista de que la justicia nacional ha demostrado ser incapaz de hacerles justicia. Eso les pasa a las personas que represento, a las personas que representan otros abogados y defensores de derechos humanos en el Ecuador, y a muchísimas otras personas que a lo largo y ancho de las Américas no han encontrado justicia en sus propios sistemas. Entonces, el rol que juega la Comisión Interamericana es un rol capital para el Estado de Derecho y la democracia.
Y si se le debilita, si se le impide el convocar los periodos de sesiones, donde hay un litigio además transparente, mucho más transparente que el litigio nacional, porque hay una audiencia pública que se transmite por el internet y cualquier persona interesada puede ver cómo se hace justicia y puede escuchar a los representantes de las víctimas, puede escuchar a las víctimas con su propia voz explicando el drama que les ha tocado vivir, y puede escuchar también a los estados, ver qué es lo que dicen, saber de qué manera los representantes del Estado están haciendo valer o no los derechos. Entonces hay mucha potencialidad en el sistema interamericano. Lamentablemente la crisis económica, entre otros factores, ha llevado a que haya mucha demora procesal. Tengo presentada la demanda por el cierre injustificado de la Fundación Pachamama desde el año 2014. Recién a inicios de este año nos comunicaron la recepción del proceso y el inicio del trámite formal. Entonces, más de un año se demora la comisión simplemente para decir, recibí el proceso y le estoy comenzando a dar el trámite. Eso también es una fuerte debilidad del sistema, pero que es entendible dentro de la situación de carestía económica en la que hace su trabajo. Mauricio, ¿cuáles son los escenarios en esta crisis de la comisión? Algunos estados han anunciado aportes especiales, excepcionales, y en realidad son aportes muy pequeños frente a la dimensión de la crisis. La comisión puede reducida en un 40%, una comisión que prácticamente sería casi una ONG, utilizando la terminología que tú señalaste. ¿Qué peso real tendría para la defensa, promoción de los derechos humanos en el continente? Desde mi punto de vista sería dejarle a la comisión herida de muerte. Cada vez son más las violaciones de derechos humanos en el continente, cada vez son más las denuncias que llegan a conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Con menos personal, ¿qué otro camino tienen las víctimas para buscar garantía de sus derechos? Algunas personas, claro, dirán el sistema universal, el de Naciones Unidas. Es un sistema diferente. Las resoluciones que se emiten allá tienen un carácter muy diferente al de las sentencias que emite el sistema interamericano de derechos humanos. Incluso dentro de Ecuador no hay una cultura de defensa de derechos humanos en el sistema universal. Se ha trabajado clásica y tradicionalmente en el sistema interamericano, incluso por su cercanía. Es una comisión que además buscó en los últimos años acercarse más a los ciudadanos del continente, haciendo periodos de audiencia, visitando países, poniéndose en contacto con la sociedad civil en campo. El momento en que se reduce la comisión en un 40% de manera general, básicamente estaría, como he dicho, herida de muerte. Sí, hay países que ya han comprometido públicamente su apoyo y han manifestado su solidaridad con la comisión frente a la crisis, pero yo creo que poco se puede hacer, en este caso, con $1.500 que ha anunciado el gobierno de Antigua y Barbuda, por ejemplo. Seguramente $1.500 ni siquiera cubre el honorario de una persona durante un mes para tramitar las peticiones en el sistema interamericano. Pero bueno, este monto no debemos verlo de una manera mala, porque Ecuador durante los últimos años, entre 2011 y 2016, también aportó $1.500 a la comisión dentro de este sistema de cuotas extraordinarias. Y claro, los gobiernos que se autocalifican de progresistas y de promotores de derechos son los primeros en denostar a los que más fondos ponen en la Comisión Interamericana. Se quejan de que la comisión funcione en Washington. Se quejan de que Estados Unidos sea el que más recursos pone. ¿Pero qué están haciendo por contrarrestar ese compromiso de ciertos países, Canadá, Estados Unidos, en alguna medida incluso Argentina? Absolutamente nada. Yo no he oído al gobierno de Ecuador decir vamos a dar una cuota extraordinaria para que todo siga hasta poder resolver. Simplemente están diciendo reformemos el sistema. Nosotros ya en 2012 planteamos una alternativa, pues esa alternativa debería ser reconsiderada. Cambiemos de sede a la Comisión Interamericana. Ya quisiera ver yo, si se mueve la sede de la CIDH a algún país latinoamericano, lo que pueda pasar. Que de pronto resulte que nos quedamos sin fondos para el edificio de la comisión. Lo siento mucho, retírense, movilícense a una universidad, busquen algún otro espacio de funcionamiento,
o que el día de mañana, como ocurre también en muchos países de la región, o hay un recorte de presupuesto, no tenemos materiales. Hay una razón de ser, además, de que, por ejemplo, la comisión funcione en la ciudad de Washington. Ahí está la sede principal de la OEA. Ahí está la Secretaría General de la OEA, que trabaja de la mano de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Y quizá un punto que es necesario mencionar, porque hay que estar preparados para todo. La crisis que hoy se está viviendo en el sistema interamericano de derechos humanos, que afecta en particular a la Comisión y que probablemente empiece a afectar también a la Corte, a finales de año va a impactar en la Organización de Estados Americanos en general. En la última Asamblea General se ha anunciado de este problema presupuestario en la Organización de Estados Americanos, lo que traería en consecuencia, y ya lo han advertido, que por ejemplo 100 funcionarios de la Organización de Estados Americanos no puedan continuar trabajando a partir del 1 de enero de 2017. Y ya el secretario Almagro anticipó además que eso traería en consecuencia que ciertas áreas que estaban siendo trabajadas por la Organización de Estados Americanos vean simplemente suspendidos sus actividades y no puedan continuar. Se privilegiaría únicamente algunas de las áreas sobre las cuales se trabaja, poniendo ya en grave crisis al sistema americano en general. Vamos en este último segmento del programa a ver qué se puede hacer, cuáles son, digamos, los planteamientos, porque una crisis, y esto es casi un lugar común, también puede ser un momento de oportunidades. La sociedad civil, Mario, ha iniciado también un proceso de reflexión sobre la situación del sistema y qué se plantearía desde la sociedad civil, que es este sector que ha tenido un papel muy importante en las actividades de la Comisión. Desde la sociedad civil, ¿qué se puede hacer para no dejar todo en las manos de los estados? Porque evidentemente la solución, Marco, sería que los estados se comprometan y tengan un financiamiento permanente de la Comisión. Pero ¿qué se puede hacer también desde el sector civil, desde la sociedad civil organizada? Mira, en mi punto de vista es una responsabilidad de los estados, que no pueden soslayar en absoluto, ¿no? Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo por poner de manifiesto la necesidad que tienen los estados de un sistema de supervisión de derechos. Yo creo que los estados del Estado ecuatoriano soberanamente se comprometieron a ponerse bajo la supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nadie les obligó, fue una decisión que tomaron en virtud de los compromisos que hicieron con la Carta de la OEA, luego con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esta supervisión les ofrece muchas ventajas. Una de ellas es poder mostrar la transparencia en sus actuaciones, de poder fortalecer los espacios democráticos de diálogo y fortalecer en general el Estado de Derecho. Entonces, una sociedad democrática necesita de estos controles que son supranacionales, que están por sobre las coyunturas políticas de los países y que pueden poner el dedo en las llagas y señalar, miren, por aquí estamos fallando. Entonces hay una necesidad social. Además, el Estado ecuatoriano ha sido usuario del sistema. No nos olvidemos que en un momento muy crítico de la relación con Colombia en el año 2009, por los acontecimientos de Angostura, el Estado ecuatoriano buscó un mecanismo de solución pacífica de controversias precisamente en el seno de la OEA, en el Consejo de Ministros de la OEA, en donde se debatió y se encontró una salida frente a una situación que podría llevar a un conflicto armado lamentable, definitivamente lamentable. E incluso llevó un caso, el primer caso de Estado contra Estado, a la Comisión Interamericana. Definitivamente, en relación a la muerte del señor Franklin Aizaya, presentó lo que se llama una petición interestatal en contra de Colombia y se está litigando y se ha litigado. Es decir, el sistema interamericano ha sido validado porque el Estado ecuatoriano acudió a ese sistema y entiendo que acudió porque consideró que en ese sistema se podía hacer justicia. Entonces, claro, es realmente contradictorio que cuando es beneficioso para el Estado le valida, acude, usa los mecanismos, pero cuando es por lo contrario la sociedad civil la que reclama la protección, la tutela judicial efectiva de la Comisión Interamericana contra el Estado ecuatoriano, el Estado se vuelve renuente, el Estado no comparece y el Estado denosta al sistema interamericano. Mauricio, te planteo la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para ayudar a superar esta crisis, considerando lo que acaba de decir Mario, que los principales responsables obviamente son los estados? La sociedad civil tiene que jugar un rol de presión respecto de los gobiernos de la región para que actúen de manera efectiva en otorgar los recursos que permitan que el sistema siga funcionando.
E incluso no se trata en este momento de hablar con los gobiernos para que lancen un salvavidas que le permita llegar al personal de la comisión hasta fin de año. O sea, no es algo nuevo, y así lo hemos dicho desde la organización, desde la sociedad civil, desde las distintas áreas de defensa de derechos humanos a nivel regional, que es necesario fortalecer el sistema. Este rato no sacamos nada lanzando boyas o salvavidas para que se mantenga ese 40% del personal. Si por ejemplo en el caso de peticiones vamos a seguir teniendo apenas 21 personas para que conozcan las más de 6.000 peticiones que se están recibiendo en un año. Tenemos que fortalecer más el sistema interamericano. ¿Cómo puede ser posible que nuestros gobiernos estén aportando decenas de millones de dólares a la Corte Penal Internacional, donde no se tramita ningún caso latinoamericano, ni se tramitan temas de derechos humanos como los que se están tramitando al sistema interamericano, y aquí nos limitemos a enviar $1.500 y otros gobiernos se sientan realizados porque hacen aportes extraordinarios de $50 o $60.000? Creo que falta un poco más de seriedad de los gobiernos, un poco más de compromiso, y pasa por lo que señalaba Mario. Ahí sí hay una doble moral. Cuando me conviene a mí, acudo al sistema interamericano, yo gobierno. Cuando me están atacando a mí, hasta envío cartas descalificando a las personas que participan en una audiencia. Incluidos los comisionados. No es el único caso el que señalaba Mario. El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia, solicitó medidas cautelares en el caso del ecuatoriano Nelson Serrano, condenado a muerte en el estado de la Florida, en Estados Unidos. El Estado ecuatoriano ahí estuvo de manera activa hasta que se consigan esas medidas cautelares. Ha habido un compromiso incluso, y vale la pena mencionarlo, funcionarios de este gobierno nacional han sido beneficiarios de medidas cautelares del sistema interamericano. ¿Dónde queda entonces esa seriedad? ¿Que acaso ya porque son gobierno no les funciona? Ojalá, cuando dejen de ser gobierno estos funcionarios, no tengan problemas de derechos humanos y tengan que recurrir al mismo sistema, y tengan que estar sentados al lado de quienes hacemos defensa de derechos humanos, sufriendo lo mismo que estamos sufriendo y lo que hemos padecido durante los últimos años: descalificación, estigmatización, retardos procesales. Es momento de actuar con seriedad. Este sistema no es un sistema que ataca personas, no es un sistema que ataca gobiernos, no es un sistema interamericano contra los gobiernos progresistas de América Latina. Es un sistema de protección y defensa de derechos fundamentales. Es un sistema a favor de las víctimas. Y si los gobiernos actúan con seriedad, y si los gobiernos actúan ya, nosotros no solo vamos a salvar a la Comisión Interamericana, que es el rol de la sociedad civil, sino que además deberíamos fortalecerle y hacer que funcione de mejor manera. Por supuesto, sí, reformemos el sistema, pero para beneficio de las víctimas, no para beneficio de los gobiernos. Tenemos un minuto, Mario, para unas conclusiones finales. ¿Qué destacarías tú de esta situación del sistema? ¿Qué concluirías? Primero, que el sistema interamericano se justifica por sí mismo. Hay que ver sus resultados: 50 años de funcionamiento, una actividad permanente de defensa y protección de los derechos humanos, una alta calidad en sus resoluciones. Segundo, hay una necesidad de los estados de asumir la responsabilidad de sostener un sistema que les beneficia, en el fondo, por ser estados democráticos. Y tercero, hay un rol de la sociedad civil de mucha presión y mucha fuerza por sostener un sistema que fue diseñado y funciona para las víctimas. Mauricio. Un llamado no solo al gobierno de Ecuador, en conclusión, sino a los gobiernos de la región, para que actúen de manera responsable, para que actúen a favor de sus ciudadanos, para que en realidad se comprometan con el fortalecimiento de un sistema que ha beneficiado a víctimas de derechos humanos no este año, no en la última década, sino durante varias décadas. En ese sentido, creo que es vital, hoy más que nunca, que se vea el verdadero compromiso de las autoridades con los derechos y libertades fundamentales y que trabajemos con bastante más seriedad. No podemos actuar como estados en represalia por unas medidas cautelares, por una represa, por la construcción de una represa. No podemos actuar en represalia por un comunicado en el que se habla de que un gabinete no está compuesto de manera paritaria por los temas de género, ni porque el informe de un grupo especial respecto a la desaparición de estudiantes no nos satisface como gobierno.
hay que tener una visión mucho más estratégica, una visión más a futuro y una visión a favor de los derechos de los ciudadanos de la región. Gracias amigos por habernos acompañado en este programa de Libre Expresión, en el cual hemos analizado la crisis del sistema interamericano de derechos humanos. Les pedimos que nos acompañen en una próxima emisión de Libre Expresión. Gracias. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro Fijo.